En este tiempo escuchamos mucho la expresión hay una grieta entre los argentinos, ¿no? La famosa grieta, esa palabra que mencionó la Nata ya hace varios meses y quedó ahí. Unos dicen que se agrandan, otros dicen que se cierran. La grieta. Es algo que separa, algo que separa. En la antigüedad, pero no nos vayamos tan atrás, lo que separa, y aún hoy en la actualidad, son las murallas, los muros. ¿Se acuerdan el famoso muro de Berlín? Que fue derribado no hace muchos años. Pero hoy día, y apareció en la televisión en esta semana, ¿cuál es la gran muralla de 3.200 kilómetros que hay en nuestra América? Estados Unidos, México. La muralla, por los motivos que sean, no interesa, no vamos a entrar en eso. Pero quiere decir que separan, separan. Las murallas separan y son de nuestro tiempo y de la antigüedad. Y cuando Pablo le escribe a los Efesios, y de ahí vamos a sacar nuestro pensamiento, si quieren buscar en Efesios capítulo 4, Pablo tenía en mente a la iglesia que se había constituido en ese lugar. En Éfeso se había constituido una iglesia cristiana. Yo creo que no hace falta saber mucho de historia para saber que en Éfeso estaba la famosa diosa Diana de los Efesios, que en algún momento la escuchamos nombrar. Era una ciudad idólatra por excelencia, junto con otras, como en ese tiempo se acostumbraba, pero tenían fama de ser aficionados, los habitantes de Éfeso, al vicio y a la práctica de la magia y el ocultismo. Hoy día pasa algo más o menos semejante en medio de la sociedad que vivimos. Pero en este momento que Pablo le manda esta carta a la iglesia de Éfeso, él tenía en mente el ambiente que estaban viviendo aquellas personas que se convertían al Señor, que aceptaban a Jesucristo, que querían cambiar de vida en medio de esta sociedad que lo oprimía con todo lo que había a su alrededor. Y no solo eso, sino que a lo mejor ellos mismos eran practicantes de todas esas cosas y de repente se dan cuenta que existía un Jesucristo, Hijo de Dios, y lo aceptan. Pero venían de una vida activa en el paganismo y en la idolatría y un montón de cosas más. Entonces Pablo se encuentra que en la iglesia de Éfeso había este tipo de gente que se había entregado a Dios a través de la fe en Jesucristo, pero también había los judíos que se habían convertido al Señor, que habían aceptado el cristianismo, pero también estaban entre ahí metidos aquellos judíos que aún preservaban las tradiciones. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque el judío sabía, y eso lo leemos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también está, cuando hablamos del Templo de Jerusalén, que no se podían mezclar las mujeres con los hombres y los judíos con los no judíos. Iban todos al templo a adorar a Dios. Imagínense, acá adelante las mujeres, acá los hombres, allá los italianos y allá los argentinos, o los extranjeros y allá los argentinos. Es decir, había una separación real que ya venía históricamente y culturalmente. Y Pablo le tenía que hacer ver que Dios había derribado todas esas barreras, que ya no existían más. Entonces, teniendo en mente ese entorno cultural y real que vivía,
le escribe a la iglesia de Éfeso. Ahora, claro, la iglesia de Éfeso tenía en ese tiempo, miles de años atrás, esos problemas. Usted piense en los que tenemos nosotros, en lo que tiene cada uno, en la circunstancia que está viviendo cada uno. Por eso digo algo de lo que decía Nora esta mañana, en esos escalones que empieza con la fe y llega hasta el amor. En cuanto a los escalones estamos parados, ¿no? Pero Pablo, cuando teniendo todo en mente y referente a la iglesia, porque hay algo que es interesante, que alguna vez creo que lo mencioné. Aquellos que pertenecemos a la iglesia cristiana, a la iglesia del Señor, ya sea la universal o ya sea la iglesia local, debemos tener en cuenta que la existencia de la iglesia es inevitable. No se puede evitar que la iglesia no exista. ¿Se entiende? Porque la iglesia, ¿qué es? ¿Cómo la define por ahí un texto bíblico? ¿Quién es la cabeza? ¿Y la iglesia qué es? El cuerpo. Es inevitable la existencia de la iglesia. Va a existir hasta el final de los tiempos. Entonces, estamos nosotros perteneciendo al cuerpo de Cristo, y acá Pablo, escribiéndole a esta iglesia, aprovecha para decirle una serie de cosas que vamos a considerar brevemente. Efesios capítulo 4, los primeros 6 versículos voy a leer para después referirme a uno de ellos. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andáis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero acá y en todos, hasta aquí. Es decir, fíjense cómo repite permanentemente la palabra todos, porque ahí lo incluye a todos los que mencioné anteriormente que podían estar formando esa iglesia en Éfeso. Entonces, a cada uno el Señor nos llamó de una forma especial. Si cada uno tendríamos que dar el testimonio, yo me entregué al Señor en este momento, el Señor me llamó en este momento, en este momento pasó esto, en este momento lo otro. Es decir, todas experiencias distintas para cada uno. El Señor nos hace un llamamiento santo, digamos, porque Él es santo, para que entremos en esa vida de santidad, que es un proceso, ¿no es cierto?, a vivir como Él quiere que vivamos. Pero acá le está diciendo que andéis no es caminar, sino vivir de acuerdo como es digno de la vocación. Como es digno, ¿qué es entonces vivir dignamente? Si nosotros compartimos con cualquier persona no creyente, amigo nuestro, lo que es vivir dignamente, no va a decir que es una persona moralmente sana, una persona moralmente sana, que tenga bien su familia, que la sostenga, bla, 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 bla. Esa es una persona digna. Muy distinto de los parámetros que tiene la palabra de Dios. Vivir dignamente es vivir a la altura de aquel que nos llamó, de lo que Él tiene establecido para aquellos que una vez voluntariamente dijimos, sí Señor, yo quiero que entres en mi vida y quiero tratar de hacer, por lo menos tener el incentivo, el deseo, la intención de vivir como vos querés. Porque Dios se brindó y nos está exigiendo eso a nosotros. Entonces, ¿qué es vivir dignamente? En el versículo 2, Pablo da 4 de muchas otras que podríamos mencionar, pero nos quedamos con esas 4, de lo que para la palabra de Dios, para Dios mismo, nos implica, digamos, nos marca a nosotros, nos dice que debemos hacer cuando
en esa sagrada institución que es la iglesia creada por Dios. Cuando yo acepto al Señor y entro a formar parte de su iglesia, Él me da acá alguna pauta de cómo debo vivir dignamente. La primera de ellas, vivir dignamente es vivir y andar, no vivir y quedarme quieto y estar ahí, no, andar permanentemente en las tareas que cada uno desarrolla durante su vida, en la edad que tiene, en la edad que desarrolla, en las circunstancias que se le da, es vivir dignamente, vivir y andar en humildad. En humildad. Andar en humildad es cuando yo reconozco sinceramente, mirándome para adentro, quién soy realmente. Primer paso. No cómo me ven ustedes a mí, no como Dios me ve, sino como yo sinceramente me veo a mí mismo. Y me voy a dar cuenta que voy a sentir vergüenza de cómo soy, de aquellas cosas que aún no tengo resueltas, a pesar de una apariencia exterior. Es decir, vivir en humildad, cuando yo llego a ese punto, a esa condición de aquellos fracasos que llevé por delante y aún que puedo estar llevando, cuando dejo el orgullo de lado, me doy cuenta, ahí el Señor me hace dar cuenta de que realmente eso es pasado y que Él nos hizo nueva criatura. Cantábamos recién, ¿no? Soy nueva criatura. Ah, no, hay una canción que dice, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Es decir, cuando yo reconozco lo que soy, Dios me dice, sí, eso eras, que ahora soy esto. Cuando normalmente me hago humillarse significa que viene de humo, ¿no? Hacerme humo, hacerme nada. Entonces Dios me dice, pero no, si vos sos creación mía. Vos sos creación mía, y no solamente sos creación mía física porque te di la vida, sino también sos creación mía porque mi Hijo Jesucristo te salvó y mi Espíritu Santo está viviendo en ti. ¿Eso es lo que pasa en su vida? ¿O solamente es creación de Dios? Porque creación de Dios somos todos. Algo comentábamos en la clase esta mañana. Creación de Dios somos todos. Pero de ahí a ser hijo de Dios, a que Dios haya entrado en mi vida a través de Jesucristo es distinto, ¿no? Entonces cuando yo me humillo delante de Él, Él me dice, no, levántate, porque sos un hijo mío. Me humillo delante de mí mismo y de la presencia de Dios me doy cuenta que no soy nada, entonces Dios me dice, yo te levanto del polvo, y sos creación mía, sos hijo mío, hijo mío. ¿Qué somos sin Dios? Ahí me doy cuenta que sin la presencia de Dios en mi vida no soy nada. Pero en la presencia viva de Dios en mi vida. Cuando estoy en esa posición, entonces Dios se manifiesta y me hace vivir humildemente porque Él es el Señor y yo soy su siervo. Dice, con toda vocación, con que fui digno de la vocación que fui llamado, con toda humildad. Vivir de esa forma. Pero también dice vivir y andar en mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, sino que es poder de dominio propio. Poder dominarme a mí mismo. Ser manso es tener la posibilidad de dominar nuestros impulsos y arranques que están fuera de lugar. Y creo que muchos fallamos en eso, ¿no? En los momentos difíciles hay que ver cómo respondo, ¿no? Hay que ver cómo respondo. Sin embargo, el Señor me pide que tenga esa mansedumbre. Y lo podemos comparar que manso es aquel animal que está adiestrado a obedecer la rienda o la voz de mando. Un animal, un caballo, lo más común,
que está acostumbrado a obedecer lo que el que está arriba de él le está diciendo. Manso es el cristiano, usted o yo, y si aún no tiene al Señor, piénselo, que tiene perfecto control de cada uno, y ahí ya entra la famosa intencionalidad que veníamos hablando en estos días. Control de cada uno de sus instintos y pasiones, que siguen estando en nuestro cuerpo de acuerdo a las vivencias de cada uno. Quien tiene control sobre su corazón, de su mente y de su lengua. Que habla cuando tiene que hablar, que calla cuando tiene que callar. ¿Por qué? Porque está demostrando que Dios lo domina, ¿no? Es decir, Dios lleva las riendas, Dios lleva las riendas. Manso es aquel que aprende de Jesucristo como su Maestro y Señor. ¿Y saben qué me llamó la atención? De alguien que dice la Biblia que era manso, y sin embargo fue el general de los ejércitos que dominaba en el pasado, en su tiempo glorioso, que dominaba toda Asia. Números 12:3. Números 12:3. Fuerte, que lo lea y que lo encuentre. Y aquel varón, Moisés, era muy manso. Más que todos los hombres. Moisés, antes de que Dios lo buscara, antes de que estuviera delante de la zarza ardiente, antes que todo, era general de los ejércitos egipcios que combatían y dominaban los imperios en ese momento. ¿Qué tenía de manso? Sin embargo, cuando tuvo el encuentro con Dios, dice el mismo escritor, manso como Moisés no hubo ninguno. Es decir, se dejó dominar por Dios para hacer el propósito que Dios tenía. Y el ejemplo también que tenemos en el Nuevo Testamento, usted lo habrá pensado, cuando Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero cuando tuvo que agarrar el látigo para hacer tomar a todos los que estaban en el templo vendiendo palomas y cambiando monedas, le empezó a patear, porque no creo que le habrá dicho permiso, voy a tirar la mesa con las monedas. Habrá agarrado con el látigo y a patearla a todos los que estaban ahí, ¿no? Es decir, vivir dignamente es andar en mansedumbre, cuando esa mansedumbre habla de un dominio propio, de mi conducta, de mis palabras, dominando los arranques fuera del lugar de mi lengua, de mi mente y de mi corazón. En tercer lugar, dice, soportándoos con paciencia, vivir dignamente en lo que es la iglesia, y no cuando estamos acá entre nosotros, sino como iglesia aún fuera, en los lugares donde nos manejamos, como decimos siempre, es vivir y andar con paciencia, aun cuando todo está en contra nuestro. No todo, pero algunas cosas no serán. Que es difícil, decíamos esta mañana, lo compartió Nora también, el ser paciente. Pero acá Pablo tenía una idea que les comento en breves palabras. Paciente es la persona que rehúsa el desquite aunque pueda tomárselo. El desquite de algo que me hicieron, soy paciente, espero, no reacciono. Tomo un vaso de agua, algo antes de decir algo incorrecto. Entonces no lo digo. Pablo tenía eso en mente. Aquel que puede soportar, como cristiano, toda necedad que pueda llegar a él, sin irritarse, sin quejarse, le dará bronca, bullirá, pero el Señor le da esa tranquilidad como para no explotar, con paciencia. La Biblia define la paciencia como un atributo de Dios que lo distingue como paciente a Él y
y que desea que nosotros también seamos pacientes. Dios nunca nos va a pedir algo que no es. Segunda Pedro 1:6. Segunda de Pedro 1:6. Fuerte, por favor. No sé si lo leímos esta mañana. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Ahí. Lo leímos esta mañana. Y 3:9. Ahí del mismo Segunda Pedro. Perfecto. Es decir, si Dios es paciente, son otros los atributos o otras de las exigencias que el Señor me pide cuando yo ingreso a su iglesia para formar parte de ella, para vivir dignamente. ¿Qué es fácil? No es fácil. Y el último punto que está mencionado acá, dice, vivir dignamente es vivir y andar en amor. El último escalón de lo que mencionaba Nora esta mañana. No empezaba con fe y terminaba en amor. El amor cristiano, es decir, es aquel amor que en la práctica da sin esperar recompensa. Yo doy lo que tengo que dar, lo que el otro necesita, pero no espero recompensa. Es aún brindárselo, a lo mejor en no reprochar, en no esto, en no lo otro, en corregir, porque a veces confundimos y lo amo tanto que no lo corrijo, y no, si a veces me dice un chiflo, dáselo. Aún aquellos que no lo merecen o que nosotros pensamos que no lo merecen. En el gesto, en la actitud, en el pensamiento. Y qué interesante es que yo a veces puedo demostrar algo con un abrazo, pero interiormente no. El otro día, una de esas series que dan por televisión, se encuentran dos ahí, dos mafiosos, se van a saludar uno con otro. Estaban peleando las bandas de narcos ahí en el lugar ese de Europa y se van a juntar para llegar a un arreglo. Entonces le enfoca ahí en la película de que se van a dar un abrazo los dos, y uno de los dos llevaba un cuchillo y cuando le da un abrazo, ¡pum!, se lo clava al otro y queda él solo después como dueño de toda la mafia ahí de ese momento. Y yo pensaba que las actitudes exteriores demuestran realmente las interiores. Que la actitud exterior demuestre la interior. Ahora eso, y volvemos a lo que venimos hablando estos días, si yo no tengo la intención de hacerlo, va a costar. En algunos casos y en determinadas cosas. Aún, y Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, que el cuerpo de Cristo, ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque somos personas. Somos hijos de Dios, pero somos humanos y aún llevamos cuando no permitimos que Dios obre totalmente. Sí, hermanos, que el Señor permita que así lo podamos hacer. Vivir dignamente es vivir y andar en amor, haciendo el bien. Haciendo el bien. Ahora, en pequeñas cosas, en grandes cosas, en cosas sencillas, en cosas complicadas, Dios nos lo va diciendo. Y viviendo de acuerdo a las instrucciones que Dios nos dio. Entonces tiene instrucción ¿para quién? Para el chico, para el preadolescente, para el adolescente, para el joven, para los novios y para los casados. ¿O vamos a pretender que las últimas leyes que salieron en nuestro país están de acuerdo a lo que la Biblia dice respecto a la relación del hombre y la mujer? No está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Pero bueno, así es el hombre que vive el Hijo de Dios. Toma como normal algo que es anormal. Yo creo que alguna vez le conté cuando me pidió el bautismo una nena de 6 años. Una nena de 6 años, la hija de los misioneros Witter, allá en la iglesia Vete. Creo que alguna vez le conté. Y yo hablé con los padres. Y los padres dicen que hablaron con ella
¿Por qué quería bautizarse? Si para bautizarse tengo que haberme entregado al Señor, pedirle perdón por los pecados, 6 años, ¿qué podía? No, yo pequé, le dijo la nena. ¿Sí? ¿Qué pecaste? Y una vez le dije a mi mamá que había comido y en cambio no había comido nada. Una nenita, 6 años. Le había mentido a la mamá. Y ella se dio cuenta de que eso era un error y bueno, le pidió perdón a Dios porque el Señor le indicaba. Entonces al pedirle perdón también él se daba cuenta de que necesitaba obedecer al Señor en el bautismo. Al final fue bautizada. Bien. Ahora se pueden estar viviendo en Estados Unidos, de ahí salió el nombre de nuestra nieta también. Es decir, hermanos, no es fácil la vida cristiana, pero no es imposible. Yo creo que todos queremos vivir dignamente. Todos queremos vivir dignamente, pero hay ciertas pautas que tenemos que darnos cuenta que al entrar en lo que es la vida cristiana tenemos que respetar. Tenemos que respetar. Dios nos va a ayudar para vivir en humildad, para vivir en mansedumbre, para vivir y andar con paciencia, para vivir y andar en amor. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, sí, tiene razón la palabra de Dios. Yo quiero cumplir con eso. Señor, ayúdame. Y si todavía no entró en tu vida, que entre en tu vida. Señor, entra en mi vida y ayúdame a comportarme de esta forma. En mi vida de relación con mi familia, en mi vida de relación en el estudio, en el trabajo, a donde corresponda que el Señor nos bendiga para que así sea, pero por sobre todo, y Pablo le está describiendo, a esa iglesia, ahí en Éfeso, a donde eran cristianos, habían aceptado a Jesucristo, pero sus fondos culturales y formas de vivir eran tan distintas. Sin embargo, él le insistía para que así sea. Que el Señor nos bendiga, para que así sea, para que podamos hacerlo. Y si ustedes van al Apocalipsis, al final, Pablo le insistió, después léanse Efesios, cuántas veces le dice Pablo lo que tenía que hacer. Y ellos contentos, y Pablo se gloriaba en la iglesia de Éfeso, cuando llega el Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No obstante todo lo que Pablo había hecho, Juan después en el final le dice, al final se olvidaron de Dios. Todos los malos ejemplos nos tienen que servir para no repetirlos, y sí repetir los buenos ejemplos. Que el Señor nos bendiga, para que cada uno de nosotros podamos vivir dignamente de acuerdo a lo que Dios reclama de cada uno de nosotros.